Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Gutiérrez. Soy licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional Privado y me dedico a la consultoría de Derecho Corporativo y estrategias de negocios. Estos cursos están diseñados para tratar de explicarle a las personas lo que es cuestiones de finanzas, de economía y de geopolítica para entender cómo estas cuestiones afectan nuestra vida diaria. La clase pasada explicamos qué era el dinero. Ahora vamos a explicar el oro como dinero. Como dijimos, el dinero simplemente es un bien genérico al que se le puede quitar y agregar de su misma naturaleza según nuestras necesidades económicas específicas, con el único fin de deshacernos del trueque. ¿Por qué? Porque el trueque es muy práctico. Si necesitamos una gallina y tenemos una vaca, pues hay un problema de equivalencia. El dinero resuelve ese problema. Ahora bien, el dinero debe tener por lo menos 5 características. Primero, el dinero debe ser deseado por todas las personas. O sea, no puede ser un bien que nadie quiera. Tiene que tener la capacidad de que se le agregue y se le quite de su misma naturaleza. O sea, debe ser divisible. Y se le quita o se le agrega según lo que vayamos a comprar. No puede ser perecedero, por ejemplo, como la leche, que es un ejemplo que usamos la vez pasada. Tampoco puede ser que haya tanto de ese bien que no significa nada, como las piedritas o las conchas que decían las personas que dicen que se usaban como dinero. Y otra cuestión muy importante, no puede tener una utilidad práctica en nuestra vida diaria. Vamos a decir, una lanza. Una lanza la necesitaban los cavernícolas para cazar, matar y darse de comer. Usar lanzas como dinero no era práctico por muchas razones, pero porque era un instrumento que era indispensable para nuestra supervivencia. Entonces el dinero debe de ser algo que, aunque todo el mundo quiera, no sea tan valioso que no podamos vivir sin él. El oro y la plata, curiosamente, cumplen con esas funciones. ¿Por qué? Bueno, el oro y la plata ha trascendido el tiempo, culturas y lugares. O sea, el oro y la plata han sido valiosos, aunque fueras un faraón egipcio hace 3000 años, un rey francés hace 500 o un actor de Hollywood el día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy bello y hay muy poco de ello, de estas sustancias. O sea, cuando algo es muy bello, le da a las personas la sensación de distinción. Y cuando hay muy poco de algo, le da la sensación de exclusividad. Lo irónico es que el oro no sirve más que para pura decoración, igual con la plata. O sea, todo el mundo quiere oro, todo el mundo quiere plata, porque son muy bellos. Y como hay tan poquito, pues la gente se cree, le da una sensación de exclusividad. Pero hasta hace poco tiempo, para lo único que servía el oro era para hacer joyería. Hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad. Entonces hacían cadenas, pulseras, ¿qué más? Aretes, coronas. Entonces era un objeto de lujo y como era metal se podía derretir, subdividir y transportar. Pero estos materiales son demasiado débiles para ser útiles en otros aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, no sirven como instrumentos de agricultura, se doblan luego. Y como armas menos. Una espada hecha de oro no sobrevive en una batalla, luego te la pueden quebrar y te matan. Entonces, pues irónicamente estos materiales que en realidad no tenían una utilidad práctica para sobrevivir, eran ideales para hacer dinero. Al principio el dinero que se usaba, o cuando se usaba el oro y la plata como dinero, eran como pequeñas pepitas de oro o de plata, así se intercambiaban.
hasta que pasó algo increíble en la historia de la humanidad. El reino de Lidia, por primera vez en la historia del mundo, creó las primeras monedas de oro y plata. Esto revolucionó el comercio mundial. Con el sello del rey, para empezar, eran fáciles de transportar relativamente, en pequeñas cantidades. Y con el sello del rey se garantizaba que eran de la calidad y la cantidad de metal que esas monedas pretendían ser. O sea, se atacaba el fraude y se le daba exactitud al comercio. Y por eso se convirtió en el dinero del mundo. Y todos los países querían esas monedas. Después otros países, otros reinos empezaron a hacer sus propias monedas. Pero fue la primera vez que eso pasó. Y como dije, es cuando intervino en el gobierno, en la creación de dinero, para darle certidumbre a las cosas que se estaban haciendo. El problema con el metal es que es muy pesado y muy difícil de transportar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que las personas empezaron a buscar lugares donde depositarlos mientras hacían sus necesidades, sus comercios. Así empezaron a hacer los bancos, lugares donde se depositaba las monedas de oro. Y entonces se le daba a las personas un recibo donde decía el tipo de monedas y cuántas había depositadas ahí. Al pasar el tiempo, a las personas se les ocurrió que era mucho más fácil simplemente intercambiar esos papelitos que tener que ir al depósito o al banco a recoger esas monedas y físicamente entregarlas. Simplemente se entregaban ese papel, se endosaba, se decía que ahora la otra persona iba a ser dueña de ese documento y esa persona iba a ser dueña de ese oro o la plata. O sea, si una persona quería comprar una vaca, simplemente le entregaba el documento donde decía que estas 5 monedas de oro le pertenecen a esta otra persona, la otra persona le entregaba la vaca y el vendedor de la vaca ya era dueño de esas 5 monedas, de ese papel que representaba esas 5 monedas que recibió como pago. Así nacieron los billetes que hoy en día usamos. Con el tiempo los gobiernos se metieron en la producción de ese dinero, de esos billetes, para garantizar y dar seguridad tratando de evitar fraudes. Muy bien. Ahora, es muy difícil hacer comercio entre las personas usando metales, por eso se empezaron a intercambiar estos documentos, estos papeles. Pero imagínense que en el comercio internacional es aún más complicado, porque una persona le puede tener confianza al papel de su país, pero no necesariamente al papel de otro país. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Pues era muy difícil, hasta que en 1944 Estados Unidos y sus aliados decidieron llegar a un acuerdo llamado el Acuerdo de Bretton Woods. Estados Unidos en aquella época era el país con más oro en todo el mundo. Entonces, en este acuerdo, todos los países decidieron sujetar, mejor dicho, sus monedas al dólar y el dólar sujetarse a esas reservas. O sea, vamos a decir México. Si tú tenías pesos, eso significaba, según este acuerdo, que el gobierno de México te debía dólares, según la cantidad, en relación a la cantidad de dólares que ese gobierno tenía en sus reservas nacionales. O sea, si había 100 pesos circulando y tenía 100 dólares en reserva del gobierno, la paridad era 1-1. Si se bajaba esa cantidad de dólares y se mantenía la misma cantidad de pesos, la paridad era 100 pesos a 50 dólares, o sea, 2-1. A eso se le dice devaluación, de lo que vamos a estar hablando más adelante. Entonces los dólares salían más caros comprarlos, necesitabas más pesos. Bueno, vamos a decir que de repente ya comprabas esos dólares, ya tenías dólares
Eso significaba que ahora el gobierno de Estados Unidos te debía a ti oro en una cantidad de $35 por una onza de oro. O sea, si tú tenías $35, el gobierno de Estados Unidos te debía una onza de oro. Eso facilitaba la transacción porque ahora no se tenían que intercambiar directamente el oro, simplemente se intercambiaban los billetes, que a final de cuentas todos estaban respaldados por el oro en Estados Unidos. El problema es esto: es imposible minar suficiente oro para cumplir con todas las necesidades fiscales que tiene un país o una persona. O sea, Estados Unidos empezó a imprimir mucho más dólares de lo que tenían reservas, en secreto, no le decía nada, pero llegó a tal grado que había tantos dólares que era imposible mantener la paridad de $35 circulando por cada onza de oro que tenían en reserva. De 35 sino que a 70, de a 100, a 200. Ahora, todo lo mantenía en secreto, pero los demás países empezaron a dar cuenta de que había demasiados dólares circulando y que era, como dije, imposible físicamente minar tantos dólares, tanto oro para que correspondiera con ese exceso de dólares. Y en 1971, en agosto, pasó algo increíble, algo que está perdido en la historia, pero que tuvo un impacto hasta nuestros días. El presidente de Francia, Pompidou, le ordenó a la Armada de Francia mandar un barco de guerra, un destructor, a Nueva York a exigirle a Estados Unidos que le entregara el oro que le debía. Aquí están nuestros dólares de nuestro oro. Pues Estados Unidos se volvió loco, no podía creer lo que estaba pasando, y los demás países empezaron a exigirle a Estados Unidos que le entregaran su oro. Fue tal la alarma que el presidente Richard Nixon decidió unilateralmente salirse del tratado de Bretton Woods. O sea, en televisión dijo que se salían del tratado y que Estados Unidos no le iba a deber oro a nadie y háganle como quieran. Inmediatamente se fue con Arabia Saudita y les dijo lo siguiente: Arabia Saudita, nosotros los vamos a apoyar vendiéndoles armas, protección política, todo lo que necesiten, con una condición: ustedes no vendan dinero, no vendan su petróleo, a menos que usen el dólar para eso. Y hizo lo mismo con otros países árabes de la región que producían petróleo. Y así nació lo que conocemos como el petrodólar y se convirtió en la moneda oficial o la moneda mundial. Y fue importantísimo porque después de 2600 años dejó de ser el oro y la plata la principal fuente de dinero del mundo. O sea, en vez de ser la número uno, el petrodólar o el dólar se convirtió en la moneda del mundo y el oro y la plata cayeron a segundo lugar. Ahora bien, muchos se preguntarán: bueno, pero hay muchos países, o todos los países tienen reservas de oro. ¿Por qué entonces? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En caso de que se queden sin dólares, si Estados Unidos se enoja con un país y trata de bloquearle su adquisición de dólares, pues esos países de todas maneras necesitan comercializar. Y si no tienen dólares, pues por lo menos tienen oro y plata, que es se puede decir, la segunda fuente de dinero, del dinero mundial, el dinero que todo el mundo usa. Primero es el dólar y luego el oro y la plata. Y así empezó la dominación económica de Estados Unidos sobre el mundo. Bueno, este es el fin de este video. Les pido que por favor se suscriban, denle un like y compartan este video para poder compartir esta información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, otro video que les gustaría que se hiciera, por favor dejen un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.